Bien, vamos a comenzar el estudio del tema tercero, en la representación unitaria dentro de la empresa, y vamos a comenzar haciendo una serie de precisiones conceptuales y determinando cuál es el ámbito de constitución de la representación unitaria. En relación a las precisiones conceptuales, lo primero que tenemos que aclarar es qué tipo de mandato, qué tipo de representación realizan los delegados de personal y los comités de empresa. Como vimos en el tema anterior, existe un doble canal de representación dentro de la empresa. Está, por un lado, el canal de representación sindical, que está constituido por las secciones sindicales y los delegados sindicales, y después tenemos un canal de representación unitaria dentro de la empresa, que es lo que vamos a estudiar ahora, que son los comités de empresa y los delegados de personal. Esta representación unitaria es, al menos formalmente, una representación independiente del sindicato, y se trata de una representación electa que va a realizar su labor representando, valga la redundancia, al conjunto de los trabajadores de la unidad electoral, de la unidad por la que son elegidos. Y que veremos seguidamente que es fundamentalmente, principalmente, el centro de trabajo. Ahora bien, tenemos que partir de que esta representación que realizan los representantes unitarios es una representación institucional, es una representación de intereses que les corresponde porque así lo establece la ley y porque son elegidos por los trabajadores de la unidad electoral. No se trata, por consiguiente, de una representación de voluntades que esté sometida, por ejemplo, a la aprobación de los trabajadores del centro de trabajo, o que se tenga que dar para cada una de las labores o actividades de representación que realizan. Por el contrario, se trata de una representación de carácter general y que es, una vez que el representante es elegido, es independiente de la voluntad o de la aceptación de los trabajadores que lo han elegido. Esto no significa que los trabajadores no pueden realizar un control de la actividad de representación que hacen sus representantes. Lo pueden hacer. De hecho, como vamos a ver más adelante, pueden revocar a los representantes bajo determinados condicionamientos si no están de acuerdo en cómo están realizando sus labores de representación. Pero tenemos que partir de la base de que no van a estar sometidas su actuación a aprobación o por parte, por ejemplo, de la Asamblea de Trabajadores, sino que es una representación de intereses. Bien, también tenemos que precisar ya que tanto delegados de personal como comités de empresa van a realizar exactamente las mismas labores de representación. Tienen idéntica función representativa, tienen identidad de competencia, como dice el artículo 62.2. La representación unitaria se encuentra regulada en los artículos 61 y siguientes. Y concretamente el artículo 62 se ocupa de regular específicamente a los delegados de personal, y el artículo 63 se ocupa de regular específicamente el comité de empresa. Son preceptos del Estatuto de los Trabajadores, puesto que se trata, como ya sabemos, de una representación legal. Pues bien, ambos, como digo, realizan las mismas labores representativas, tienen las mismas competencias. Ahora bien, elegiremos delegados de personal en aquellos centros de trabajo que tienen de 6
a 49 trabajadores, como veremos en otro mini vídeo. Y comité de empresa en aquellos centros de trabajo que tienen 50 trabajadores o más, ¿vale? También es necesario precisar ya de antemano que el comité de empresa, que se encuentra regulado en el artículo 63, es diferente del comité intercentro, ¿vale? Como veremos, el comité de empresa conjunto es un comité de empresa normal y corriente, con las mismas competencias y con la única diferencia del ámbito de constitución. Es la única excepción que hay a la constitución del comité de empresa en el centro de trabajo. El comité de empresa conjunto veremos que en la unidad electoral reúne a distintos centros de trabajo que se encuentran en la misma provincia o municipios limítrofes, pero es exactamente un comité de empresa, ¿vale? Con esa única diferencia y con los condicionantes que veremos en el correspondiente mini vídeo. Sin embargo, el comité intercentros que estudiaremos en el tema quinto no es un comité de empresa, ¿vale? Su naturaleza, su origen, su composición, sus funciones son completamente diferentes. Se trata de un órgano de representación, como veremos, de segundo grado, que solamente existirá si está previsto en el convenio colectivo y además exclusivamente con las funciones que le atribuye el convenio colectivo. Está regulado también en el artículo 63, el artículo 63.3 es donde está previsto, pero no es un comité de empresa, sino que es algo completamente diferente. Bien, ya he dicho que la unidad electoral es el centro de trabajo, con la única excepción que veremos del comité de empresa conjunto. Y ello, pese a que el artículo 62 y el artículo 63, si lo leen, en todo momento está hablando de los delegados de personal se elegirán en el centro de trabajo o empresa que tenga tantos trabajadores, en el centro de trabajo o empresa, y parece que cabría una elección del ámbito de la unidad electoral distinguiendo entre centro de trabajo y empresa. Pues bien, el Tribunal Supremo ha aclarado que en interpretación sistemática de todos los preceptos que regulan la representación unitaria, verdaderamente no hay posibilidad de elección. Se trata de centro de trabajo y solamente se puede entender empresa en el sentido de que se refiera a empresas que son unicelulares, es decir, que tienen tan solo un centro de trabajo. Pero no cabe, insisto, la posibilidad de elección entre unidad electoral, empresa o centro de trabajo cuando la empresa tiene varios centros de trabajo. Tenemos que pensar que si recordamos el tema primero, en la medición de la representatividad de los sindicatos va a depender del número de representantes unitarios que obtienen los sindicatos en las elecciones a representantes unitarios. Por consiguiente, si pudiésemos alterar artificialmente las previsiones legales, en definitiva, si nosotros pudiésemos crear como libremente la unidad electoral, entonces estaríamos aceptando que pudiésemos alterar las reglas del juego. Por consiguiente, tenemos que partir, como ha dicho el Tribunal Supremo, de que la representación unitaria es una representación legal que está regulada estrictamente en lo que se refiere a su composición, número de miembros, umbrales para tener representación y ámbito de la unidad electoral, de manera muy estricta. Se interpretan estos preceptos de manera muy estricta y no es posible la alteración por convenio colectivo y ni siquiera para supuestamente mejorarla.
Lo que sí puede hacer el convenio colectivo es mejorar, por ejemplo, las atribuciones que le corresponden a la representación unitaria o mejorar, por ejemplo, las garantías y facilidades que tenga la representación unitaria. Pero no puede alterar la representación unitaria en sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál será la unidad electoral tipo? La unidad electoral tipo es el centro de trabajo. Esa es la unidad electoral por excelencia. ¿Y qué se entiende por centro de trabajo? Está previsto en el artículo, la definición de centro de trabajo está recogida en el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 5.1 del Reglamento para elecciones a representantes. Se trata, por tanto, de una unidad productiva básica con una organización específica, es decir, con una autonomía organizativa y que esté dada de alta como tal ante la autoridad laboral, con independencia de que el hecho de que esté dado de alta en la unidad, ante la autoridad laboral no es determinante, ¿vale? Sino que es meramente indiciario, sirve a efectos probatorios, pero no es un elemento constitutivo ni sustancial. Y con esto terminamos lo que son las precisiones conceptuales y la unidad electoral y la determinación de la unidad electoral. Muchas gracias.